A continuación, en Poder 97.1, tu hora informativa. Entrevistas e información para nuestra comunidad. Y ahora con ustedes, Ida Pérez. Buenos días, mi gente de Rochester, y bienvenido a su hora informativa. Mi nombre es Ida Pérez y para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana. Su hora informativa es un programa que les trae información importante que esperamos que los inspire a una mejor calidad de vida para usted y su familia. Cubrimos información sobre los campos de salud, educación, empleo, vivienda y muchos otros temas más que nos afectan como persona y como pueblo. Su hora informativa está aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Hoy tengo el placer de tener un invitado que no había conocido anteriormente, pero sé que está trabajando en un proyecto muy bonito que quisiéramos compartir con ustedes. Se lo voy a pedir a él que nos diga su nombre, de dónde eres originalmente y cuánto tiempo llevas aquí en Rochester. Por supuesto, pues muy buenos días. Soy Pablo Miguel Sierra Silva y soy originario de la ciudad de Puebla, en el centro de México. Uh-huh. Ya tengo más de 11 años en Rochester. Oh, ok. Wow. Entonces ya tengo chiquillos que nacieron aquí, ya el frío no les hace nada. Yo todavía sufro el frío. Ya se espantó del frío. No, bueno, yo sigo sufriendo el frío, pero ellos ya están muy acostumbrados. Y bueno, soy profesor de historia en la Universidad de Rochester, en la facultad de Historia, y me dedico a dar clases de historia latinoamericana, caribeña y sobre todo de la diáspora africana. Okay. ¿Y qué lo trajo aquí a Rochester en particularmente? Bueno, yo ya que no le gusta el frío. No, imagínese. Yo estaba haciendo mi doctorado en Los Ángeles, en UCLA, y ya estaba terminando el último año. Y el último año de doctorado, uno manda cartas y pide empleo donde haya. Y la Universidad de Rochester estaba ofreciendo una plaza de historia, de historia latinoamericana, y pues intenté, tuvimos mucha suerte, me ofrecieron el puesto, y entonces ahora sí que nos mudamos aquí de costa a costa, digamos, de calor a frío. Y nada, llevamos ya más de 10 años aquí, muy felices de estar en Rochester. Qué bueno. Me gusta siempre hacer esa pregunta porque, como he dicho anteriormente, los que me escuchan me han oído decir esto anteriormente, que mucha gente se quejan de Rochester, dicen, me voy, no quiero estar más aquí, esto, lo otro. Pero hay muchas personas que vienen, se enamoran de Rochester y se quedan. Y muchos vienen por trabajo, ¿verdad? Por razones de trabajo, otros vienen porque ya tienen familiares aquí, otros siguen el amor. O sea que todos tienen su historia, pero tienen algo en común de que, ¿verdad? Se quedan aquí en Rochester. Eso nos alegramos muchísimo, ¿verdad? De que todas esas cartas que enviaste, Rochester fue el que lo seleccionó y nos alegramos muchísimo de que esté con nosotros aquí en el día de hoy. ¿Por qué historia? ¿Por qué estudios sociales, como digo yo? ¿Por qué ese tema en particular es lo que le ha llamado la atención a usted? Yo creo que la culpa de todo esto es de mis padres, que desde chiquito me llevaban a museos. Yo me crié en la ciudad de Puebla, pero también en la Ciudad de México. Uh-huh. Y en la Ciudad de México hay cantidad de museos. Y era casi como la tradición de la familia, el sábado o domingo, ir a un museo diferente. No importa si era de, no sé, de murales o de arqueología. El chiste era como empaparse en la cultura. Entonces, me parece que desde muy niño me empiezan a inculcar eso, ¿no? De que, no, es fin de semana, vamos a aprender algo nuevo. Entonces, eso me va llevando un poquito a la historia, pero en realidad solo es en la universidad que yo empiezo a entender que, pues uno puede dedicarse a hacer historia. O sea, puede ser domingo todos los días. Claro, no tiene que ser un hobby. Y una profesora, yo recuerdo mucho, me dijo, oye, Pablo, ¿tú sabes que uno aquí puede hacer un doctorado? Y las universidades le pagan a uno el doctorado. Y yo decía, ¿cómo? Yo no voy a pagar. Me decía, no, ellos te pagan por estudiar. Yo decía, qué maravilla. Yo no entendía ese concepto. Y entonces fue esa profesora que dio una charla muy importante para mí, una charla sobre los conquistadores negros de México, que yo nunca había escuchado eso. Y ella plantó esa semillita, ¿no? Así esa inspiración de que,
pues hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que desconocemos de nuestra propia historia. Sí. Y por ahí empezó esa semillita a germinar y fue lo que me llevó a ser hoy en día profesor de historia. Sí. Y vamos a hablar específicamente de un libro que usted ha escrito. Y me estuvo bien curioso porque nunca, no sé por qué, ¿verdad? Pero nunca había asociado mexicanos con africanos. O sea, yo sé que de mi cultura sí, ¿verdad? Como puertorriqueña yo sé que, parte de mi sangre es africana, ¿verdad? Taíno, africano y español. Pero nunca se me ocurrió, quizá otros lugares, pero no África. Claro, no, es que, y lo que usted me está contando es la realidad, yo creo que del 90% del pueblo mexicano, que también desconocemos lo que llamamos la tercera raíz, la raíz africana, y eso es algo que sucede, bueno, yo creo que eso es algo que llevamos bregando unos 150 años, unos 200 años que no conocemos y no reconocemos nuestra africanidad. Eso tiene que ver un poco con las ideas que salieron de la Revolución Mexicana. Esa es una parte. Pero hay una parte más profunda, que es la de la historia colonial, que es lo que yo trabajo sobre todo, y cómo la gente, africanos, que llegaron 150,000 africanos a tierras mexicanas en el periodo colonial, y eso fue muy temprano, eso fue en los años 1600, como decía Joe Arroyo, ¿no? En su canción de Cartagena. Era el mismo proceso en México. Los mismos pueblos africanos, sobre todo de Angola y de Congo, fueron los que más llegaron a México. Pero sucedió hace tanto tiempo y estamos tan mezclados que se nos ha querido olvidar. Y me imagino que parte de lo que ha sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos, que no necesariamente en las escuelas y en los colegios hablan, no tienen historia de eso. O sea, ellos cuentan la historia como mejor les conviene a ellos. Y yo sé que últimamente, en los últimos quizás 10 años, pues ha habido más como un despertar, ¿verdad? Un awakening, un despertar de dónde somos verdaderamente, cómo fue que sucedió en sí la historia. Y hemos aprendido un poquito más. Sabemos que muchas cosas de Cristóbal Colón que antes lo pintaban, y que ellos llegaron y que los indios, todas esas cosas que no es cierto. Mucho de eso no es cierto. Entonces, pues, mucha de esa historia se perdió y ha tomado personas como usted y otras personas, ¿verdad?, que se han dedicado en buscar esa historia y saber un poquito más de qué exactamente fue lo que sucedió para poder traer eso hacia adelante para que las personas estén conscientes. Me imagino que lo mismo ha sucedido, ¿verdad?, que quizás usted, criándose, no oía de eso en su clase de estudios sociales en la escuela. Tiene toda la razón, por supuesto. Yo recuerdo en cuarto año, por ejemplo, a mí me encantaba mucho la historia de Egipto. Y nos enseñaban que las pirámides y los faraones y quién sabe qué. Y de pronto había un renglón que decía, ¡ay, también hubieron esclavos en Egipto! Y yo decía, qué triste y qué interesante. Y luego yo veía en México las catedrales enormes que tenemos, los palacios virreinales, y yo decía, bueno, ¿y quién construyó todo eso? No, eso fueron los pueblos indígenas. Pero yo decía, como que nos falta algo, como que evidentemente aquí hubieron africanos. Bueno, para contarle brevemente, me regresé a mi cuaderno de cuarto año de primaria. ¡Oh, wow! Y el libro que también nos daba la escuela. Y en todo ese libro, que era de la historia colonial de México, hay un enunciado que dice, y también hubieron esclavos negros en México. Un enunciado. En un libro de miles de párrafos y demás. Y entonces yo decía, es que a propósito no nos enseñan ese legado. Exacto. Y bueno, y eso se nos queda ya cuando somos adultos, en las series que vemos, en la música que escuchamos. Y entonces, sí, ha sido muy fácil como promover esa ignorancia de que, no, los mexicanos son mezcla de aztecas y españoles. Y no, somos mucho más, somos muchísimo más diversos, sobre todo los que venimos de las costas, la costa del Golfo y la costa del Pacífico. Ahí está concentrada la población afromexicana. Los pueblos negros de México están ahí. Estuvieron hace 400 años, están hoy en día y estarán en el futuro. Entonces,
eso es lo que estamos como aprendiendo a como reeducarnos. Lo que usted decía de Colón, Sí. que sí, mucha celebración y de pronto decimos, bueno, pero un momento, el hombre también pedía esclavizar. Sí. ¿Cómo es eso? Entonces estamos como reeducándonos en Sí, ese exacto. proceso de nuestra identidad. Sí, sí. So, ¿qué lo trajo a escribir? Díganos, háblenos un poquito de su libro. Claro, claro. Entonces, este es un libro nuevo, se llama Mexico, Slavery, Freedom, México, Esclavitud, Libertad, y es un volumen bilingüe de documentos históricos. Entonces, lo que sucede es que yo en mis cursos, mis estudiantes siempre me dicen, profe, y si yo quiero hacer un proyecto sobre pueblos africanos en México, ¿cómo le hago? ¿Dónde encuentro las fuentes de información? Y me di cuenta que no habían fuentes de información publicadas. Pues uno puede ir al archivo en Ciudad de México y pedir esos documentos. Sí. Estamos muy lejos de ese Exacto, archivo. exacto. Entonces lo que hice es que junté 118 documentos y hice una transcripción del español original que si usted lo lee hoy en día... No lo voy a entender. ¿Me entiende? Tiene unas cedillas, Sí. tiene unas formaciones medio extrañas. Los adjetivos son muy rebuscados, son muy largos. Bueno, entonces hice esa transcripción y dije, bueno, pero también hay que traducirla al inglés. Entonces los chicos que quieran estudiar estos documentos en inglés, lo tienen aquí en una forma moderna. Los que quieran ver el original y decir, bueno, yo voy a hablar como hablaban en 1600, también pueden consultar los documentos. La idea de todo esto es que cuando yo le doy a usted una fuente primaria, entonces yo ya no estoy interpretando por usted. Por ejemplo, si nosotros vamos a una carta de libertad, ¿sí? Una carta de libertad es un documento que una persona es esclavizada traía ante el notario y decía, mire, yo pagué 300 pesos de plata por ser libre. A partir de hoy, yo soy persona libre. Cuando yo le cuento eso, puede ser que usted esté distraída, puede ser que no lo interprete bien, pero cuando usted lee esa palabra en primera persona, wow, siente algo aquí muy profundo, ¿no? Como que le impacta a uno hasta el corazón. Entonces usted empieza a imaginar, bueno, ¿cómo habría sido eso para mí o para mi familia si esta persona comprando su libertad fuera mi hermana, fuera mi mejor amigo, fuera mi compadre? ¿Cómo sería eso? Entonces los estudiantes ahora sí que se empapan en esos documentos y empiezan a escribir sus propios proyectos, que es lo más importante. Con esto ya tienen la materia prima para hacer esos proyectos que nos van a llevar a una nueva manera de entendernos. Sí. ¿Cómo usted pudo obtener, ya que no habían quizás documentos, nadie estaba guardando esa historia, Claro. cómo usted pudo conseguir toda esta información? En México tenemos la fortuna de que los archivos están casi todos intactos. O sea, sí existen, pero la gente no los consulta. Okay. Entonces, por ejemplo, yo fui a la ciudad de Puebla, al archivo de notarías. Y ese es un archivo donde si usted compró una vaca, compró una casa... Ahí lo dice. Ahí lo dice. Okay. El testamento de la abuela, sí, ahí está. Ahí está. Sí. Y entonces recuerdo muy bien, pedí, sin saber lo que estaba haciendo, dije, ¿me puede dar la primera caja del año 1600? Sí, cómo no. Y yo metí la mano y saqué estos cuadernos que se estaban desmoronando, así, haciendo pedacitos. Sí. Y me puse a leerlos. Y me empecé a dar cuenta que solo eran documentos sobre africanos. Africanos que estaban vendiendo, que estaban comprando. Y le estoy hablando de 100, 200 casos en un año. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Tenemos estos datos, estos documentos, pero nadie los ha estudiado. ¿Cómo va a ser? Entonces me di cuenta que hemos decidido no estudiar eso. Faltaba simplemente querer leer los documentos y pensar lo que significaba todo eso. Sí. Entonces, México es así. Usted va a un pueblito, va a los portales, ¿no? Al municipio, pide ver los papeles más antiguos y casi siempre va a encontrar algún documento sobre poblaciones africanas. Al principio, si nos vamos a un documento de 1600, es sobre gente africana esclavizada.
Y si nos vamos 100 años después, 1700, ya son documentos sobre sus descendientes libres, casi siempre. Entonces, es una manera de estudiar esclavitud, libertad, pero también qué significa la descendencia africana. ¿Cómo lo pensamos eso en nuestro país? Y ahora que somos tantos que estamos en Estados Unidos, ¿cómo pensamos esa relación con la negritud, la mexicanidad? Y a veces somos ciudadanos americanos también, ¿no? Entonces, ¿cómo se mezcla todo eso en nuestro entendimiento del individuo? ¿Cómo usted cree que llegaron los africanos? ¿Cómo llegaron los africanos a México? La mayoría de los africanos llegaron en navíos portugueses. Los portugueses controlaban el tráfico de africanos esclavizados en los años 1600, sobre todo los primeros 40 años. Y entonces sabemos que salían del puerto de Luanda, en Angola. Ellos tenían redes esclavistas y compraban cautivos de esas redes esclavistas en Angola, y de ahí los llevaban en estos navíos esclavistas que eran terribles, que creo que conocemos, tal vez en Estados Unidos un poco más, y muchos eran llevados primero a Cartagena de Indias, en Colombia, y de ahí ya los enviaban a Veracruz, en la costa del Golfo, del Pacífico. Esa fue la principal manera de recibir africanos en México. Ahora, también hubieron algunos, no tantos, que llegaron por el Pacífico. Es decir, era gente capturada de Mozambique, en el este de África, y de ahí los mandaban a la India, a las Filipinas, y de las Filipinas atravesaban todo el Pacífico y llegaban al puerto de Acapulco. Entonces, siempre hubieron dos vías para la llegada de los africanos esclavizados. Eso más o menos ya termina para el año 1740, 1750. Ya casi no se da más porque había mucha gente libre y era más barato contratar a un trabajador libre que pagar un esclavizado. Entonces, por eso en México yo digo que es una historia muy, muy anterior. Ya es una historia muy antigua y por eso también ha sido fácil olvidarla. Sí. Y me imagino que las razones por traerlo era lo mismo como Cristóbal Colón, de que trabajaran la tierra, que hicieran todo el trabajo. Exacto. Sí, porque de hecho en México tenemos este problema terrible de las enfermedades, de las epidemias, la viruela. Los pueblos indígenas en México decían el cocolizli. El cocolizli fue la enfermedad o una serie de enfermedades que sabemos que durante 100 años mató al 90% de los pueblos indígenas. Entonces imagínese usted un territorio donde habían, ¿qué le gusta? 100,000 personas, ¿sí? Y de pronto 100 años después solo hay 10,000 personas. Entonces, ¿quién trabaja la tierra? ¿Quién va a hacer la minería? ¿Quién va a criar el ganado? Pues los pueblos africanos que se trajeron a México, como sucedió en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Todo el hemisferio occidental es la misma historia. Por eso yo insisto, es tan importante esto porque es una historia compartida, la diáspora africana. Casi no hay región del continente americano que uno puede decir, no, ahí no hubieron africanos. Aún si usted estudia Bolivia, en Bolivia hubieron africanos, en Uruguay hubieron africanos. México forma parte de esa historia. Sí. Nuevamente me sorprende. No, jamás hubiese asociado uno con el otro. Jamás. ¿Qué más usted quiere hacer con este libro? ¿Cuál es, además de poder ofrecerle algo a los estudiantes que quizás quieran estudiar esto en particular, ¿qué otras cosas? Obviamente la conciencia, ¿verdad? De que las personas... ¿Qué más quiere usted lograr con este libro? Bueno, para mí lo más importante es esto, que esto se empieza a conocer en la comunidad y sobre todo dentro de nuestras familias. Porque algo que tenemos, creo que los pueblos latinos en general, tenemos mucho amor hacia la familia. También tenemos ciertos comportamientos dentro de nuestras familias que pueden ser muy dañinos, ¿no? Por ejemplo, hay una socióloga, ella se llama Cristina Su.
Y ella pasó muchos años en Veracruz, en México. Y se empezó a dar cuenta que cuando habían cuestiones de racismo, de colorismo, ¿no? De esa discriminación hacia la gente de la misma familia, que simplemente por tener tez más oscura era discriminada por su familia, ella decía, qué impresionante, es un racismo interno, es un racismo que nos imponemos los tíos, las primas, las abuelas, los hijos, ¿no? Entonces, creo que lo que es muy importante es que con este tipo de material empezar a pensar, wow, ese comportamiento que yo tuve hacia la novia de mi hijo, ¿es porque esa persona es difícil o es porque yo tengo ciertos prejuicios contra la gente de piel oscura? ¿No? Eso es lo más difícil, yo creo, de nuestras sociedades. Sí. Cómo empezar a hacer desaparecer esos comportamientos que son tan terribles, que hemos luchado tanto tiempo por combatirlos, pero que son muy nuestros, están muy dentro de nuestras familias. Entonces, en un nivel, estas pláticas que quiero que esto genere logran confrontar esos racismos, esos colorismos que tenemos muy dentro. Ahora, en un segundo nivel, me encantaría que este librito, circulara no solo en las universidades. O sea, yo creo que lo que en Estados Unidos se hace muy bien a veces, por ejemplo, en el distrito de Rochester, esto se hace muy bien. Se explica lo que fue la esclavitud, se explica lo que fue la batalla por los derechos civiles. Eso se explica a los niños desde chiquititos. Ya saben. Primer, segundo, tercer año, ya saben lo que es esa lucha. Eso nos falta hacer en la comunidad latina, sobre todo en la comunidad mexicana, que a veces como que se corta y dice, no, bueno, mi historia... Eso no es de nosotros. Eso no es nuestro. Eso no pertenece a nosotros. Eso es más de como por acá. Y decir, no, esto es muy tuyo. Es un problema que tú traes dentro. ¿No? Entonces, he hecho talleres con maestros y maestras de RCSD, donde les doy un documento y les digo, a ver, vamos a planear esto. ¿Cómo le enseñarías este documento a tus estudiantes? Y depende, ¿no? Depende mucho en qué año están. Tal vez los de high school pueden un poquito más, los de middle school más o menos. Claro. De primaria todavía no, pero de primaria podemos empezar a decirles, oye, ¿ustedes saben quién es Gaspar Yanga? Ustedes saben que Gaspar Yanga fue líder del primer pueblo negro libre de México. ¿Ustedes saben quién es ese? No sabía. A ver, vamos a hacer una lección sobre la vida de Gaspar Yanga. ¡Wow! Y entonces desde chiquillos empezamos a celebrar. No solo lamentar, la esclavitud fue muy mala. Sí, fue muy mala. Pero también celebrar la gente. Sí, claro. Como hacemos nosotros. Claro. Sí. Que sobrevivió a esas cosas y que llevó a cabo cambios positivos en sus comunidades. Entonces, ese es el tipo de cosa que yo quiero hacer a través de este libro y obviamente con lo que sigue. Y le iba a preguntar sobre eso porque sé que, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos un refrán que dice, ¿y tu abuela dónde está? Y no sé si ha oído el poema. O sea, diciendo que se esconde la abuelita negra, no sale, esto, lo otro. Pero ¿tu abuela dónde está? Quiere decir que todos tenemos sangre negra, ¿verdad? Entre nosotros. Háblenos un poquito más del racismo, porque sé lo que significa el racismo, por ejemplo, en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que la gente piensa, cómo ellos creen. Sé que, y no sé si todavía existen, pero sé que en Puerto Rico hubieron tiempos que tenían letreros que decían no dañes la raza. O sea, en otras palabras, no te cases con alguien de piel negra. O usamos el refrán, la negrita de casa o la blanquita de casa. O sea, todas esas cosas, ¿verdad? Que inconscientemente, pues, es una forma de racismo, ¿verdad? ¿Por qué decirle la negra? Porque llámala por su nombre, no la tienes que identificar simplemente por sus colores. Háblenos un poquito de eso en México, porque nuevamente me sorprende primero que nada que hubiera una influencia afro de África en México. Y otra es que no, en verdad no puedo decir que he compartido así mucho con mexicanos para saber cuáles son sus pensamientos cuando se trata de los africanos. Sí he conocido personas que dicen, yo le tengo miedo a las personas
afroamericana. Me da temor. No sé de dónde viene ese temor. Pero ¿cuál es el estatus de los mexicanos cuando se trata del racismo hacia los afroamericanos? Claro. Bueno, ahorita está cambiando muchísimo, debo decir eso, porque, por ejemplo, en 2015 el Estado mexicano por fin dijo, tenemos una población afromexicana que lleva siglos aquí, los vamos a reconocer oficialmente. Y luego en el censo del 2020, por primera vez se contaron como población que uno puede identificar, ¿no? Y el censo encontró que habían 2.5 millones de afromexicanos. Oh, wow. O sea, no es un número pequeño, ¿no? No. Entonces, eso está cambiando un poco la manera de pensar la identidad. Ahora, los retos que tenemos son los que uno creo que encuentra en toda América Latina. Que la gente de piel más oscura no les dan los empleos que merecen. Exacto. No les dan acceso a la vivienda, a los servicios médicos. Exacto. Sí. Entre los jóvenes, lo que yo escucho a menudo, por ejemplo, es que, por decir, salen de fiesta y quieren ir a un antro, a un club, ¿no? Una discoteca, y les dicen, mira, van a pasar estas 3, 4 personas, pero tú no. Y dice, ¿y yo por qué no? No, aquí no aceptamos indios ni negros. Y entonces, de pronto uno dice, espera, eso ya es un lenguaje colonial antiguo del 1500, ¿por qué estás usando esos conceptos, esas palabras? Eso lo tenemos muy, muy grabado todavía. Y se da más en algunas regiones. Se da más en el norte del país, en la región de Monterrey. Ahí es muy común. Eso se da menos en la costa, donde hay más gente. Como nosotros. Hay más gente morena. Como en Puerto Rico. Claro, hay más gente morena. Entonces, esos comportamientos no se pueden dar tanto. Pero sucede mucho. Lo que pasa es que en México también se confunde mucho con la idea de la clase, ¿no? Con el clasismo. Entonces, uno dice, uy, no, es que esa persona, es que se ve que es muy humilde. Y entonces, de pronto, esta idea de que uno es humilde, uno es pobre, uno es afrodescendiente. Entonces las tres se juntan y entonces a esa persona, por ejemplo, si esa persona iba a ser supervisor de la tienda, no, ya no va a ser supervisor de la tienda. Va a ser empleado de nivel básico y pues eso ya sigue generacionalmente. Sí. No es en nada diferente de lo que vemos en otras partes del Caribe o del continente. Esa idea que usted mencionó de mejorar la raza es muy potente, sigue siendo muy dolorosa, sobre todo a la hora de traer a alguien a la familia, a alguien nuevo, el novio, la novia, y dice, no, mijita, ¿cómo traes a esta persona? Si tenemos que mejorar la raza. ¿Qué significa eso? Eso es un pensamiento colonial que buscaba la pureza europea, que no tenemos. No tenemos. En el caso mexicano es trágico, sobre todo porque si nos hacemos una prueba de ADN, la mayoría somos de descendencia indígena. Esa es la realidad. Luego está la influencia española y la influencia africana. Pero decir nosotros mismos que ya somos morenos, que tenemos que mejorar la raza, pues simplemente es una manera de autodiscriminarnos. Sí, claro. Es buscar un ideal que nunca vamos a lograr y que no debemos buscar. No es necesario. Sí, no es necesario. Sí. Háblenos un poquito más de Gaspar Yanga. ¿Cómo Gaspar se pronuncia? Yanga, sí. Háblenos un poquito porque dijo que fue el primero en tener una ciudad liberada. Sí. Háblenos un poquito de eso. Y también quisiera saber... Porque, por ejemplo, nosotros, los puertorriqueños, tenemos mucha influencia africana y todavía usamos muchas palabras africanas. O sea, que si nos ponemos a buscar, ok, eso vino directamente de África. ¿Existe algo así con los mexicanos también? ¿Algunas costumbres o palabras, comidas? Sí. Porque mucho de lo que nos influye a nosotros es africano. Claro. Por cierto, la bomba, ¿verdad? La bomba, claro. El baile de la bomba, muchas diferentes cosas. Quisiera que nos hable un poquito de Gaspar, entonces nos digas qué influencias todavía existen entre los mexicanos que vienen directamente de África. Por supuesto. Bueno, entonces, Gaspar Yanga, sabemos que fue un hombre nacido en el continente africano. Hoy sería, digamos que el país que conocemos como Gabón.
Él era de familia noble, de príncipes. Se dice que de la nobleza de esa región y de un grupo étnico, que era el grupo Bran. El caso es que por algún suceso lamentable, él acaba esclavizado, lo llevan a México en 1570 más o menos. Él huye, se escapa de sus esclavistas y se va a las montañas, a la sierra. Hay una sierra montañosa muy, muy alta entre Veracruz y Puebla, y es una región de muy difícil acceso. Entonces los pueblos que todavía están ahí son Acultzingo, Río Blanco, Cofre de Perote, que uno ya está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es muy difícil llegar ahí. Él empieza a crear una comunidad de africanos escapados. Y los españoles se empiezan a preocupar porque cada año crece y crece y crece esa comunidad. Para 1609, dicen, ya hay 500 personas que son libres, están viviendo como gente libre y están empezando a atacar los caminos españoles. Entonces, los españoles mandan una fuerza miliciana para acabar con Gaspar Yanga. No pueden. Mandan 2, 3 veces más. No pueden. Llega al punto, Gaspar Yanga se ha hecho tan poderoso que los españoles dicen, bueno, vamos a hacer una tregua, vamos a firmar una paz con este hombre y su comunidad. ¿Qué podemos hacer? Y él dice, bueno, reconózcanos como un pueblo libre. Y ganan esa negociación. Y entonces el pueblo, que se llamaba el Palenque de Gaspar Yanga, pasa a ser el pueblo de San Lorenzo de los Negros. Y por siglos se mantuvo así. Gente libre, gente africana. Y sí, de pronto llegaba gente de otras regiones, se casaban con los pueblos que ya estaban ahí. Y en 1932 cambia el nombre del pueblo a Yanga. Entonces, hoy en día usted puede ir al estado de Veracruz, pasar al pueblo de Yanga, donde hay una estatua enorme de don Gaspar Yanga, y se hace una celebración de la negritud, de la africanidad, sobre todo la fiesta patronal de San Lorenzo. Y vaya, digamos que es el punto más celebrado en México en cuanto a la negritud. Ahora, en cuanto a las tradiciones, evidentemente en esa parte del Golfo, muchísima influencia africana en la cocina. Entonces los tamales que ustedes conocen, los tamales mexicanos, así en hojita de maíz, pues en Veracruz hay uno que se llama el tamal jarocho. Y el tamal jarocho se hace en hoja de plátano. Y se cuece igual al vapor, pero a menudo se le integran otros elementos. Entonces puede llevar puerco, puede llevar pollito, de pronto también lo puede haber con camarón. Entonces toda esa costa ya empieza a revelar ciertas prácticas africanas en la cocina. Más al norte, en Tamiahua, hay una cocina que es la cocina afrohuasteca, afromexicana, como ustedes le quieren decir, que es particular de esos pueblos donde había concentración de mujeres africanas. Entonces, eso sí se da bastante y se está celebrando mucho porque en México nos encanta la comida, bien lo saben ustedes. Y en cuanto a la danza, en cuanto al baile, ahí sí hay dos tipos muy particulares. Uno es el son jarocho, que si ustedes alguna vez han escuchado la bamba, que hay una bamba que es la de rock and roll, y luego está la arpa con arpa. Bueno, y esa bamba se bailaba sobre todo sobre tarimas, que eran estas piezas de madera que se ponían en los pueblos y se zapateaba al ritmo de un tambor. Es más, en México se fueron prohibiendo los tambores africanos y entonces los pueblos negros dijeron, bueno, pues bailamos sobre la tarima y replicamos el tocado que se oye en los cueros. Eso del lado de Veracruz. Del lado de la Costa Chica, que son Guerrero y Oaxaca, ahí hay una gran celebración de la cultura africana. La danza de los diablos, que es muy famosa, que usa máscaras que no son coloridas, más bien son como de matices cafés, y más bien para espantar a ciertos espíritus. Y ese ya es un proceso muy diferente, pero como esos pueblos estuvieron aislados por tanto tiempo, porque igual eran pueblos palenqueros, entonces
mantuvieron sus tradiciones. No hay nada similar en México. Entonces sabemos que esos son bailes distintamente africanos en la Costa Chica. ¿Cómo Gaspar pudo sobrevivir en una región donde usted dice era bien difícil? ¿Qué hizo él diferente que pudo sostenerse y mantenerse en esa región? Bueno, lo primero es que creo que había mucha gente que estaba viviendo su misma condición. O sea, él no estaba aislado en el sentido de que no hubiera con quién platicar. O sea, había mucha gente de, no solo de Gabón, pero de Senegal, de Angola, de Congo, que se fue uniendo con él. Lo otro que él logra hacer, y esto a menudo no se habla, es que él tenía interacciones con los pueblos indígenas que ya estaban ahí. Entonces, cuando uno de pronto no tiene maíz, pues va al pueblo indígena y negocia el maíz, o toma el maíz, o empieza a entablar algún tipo de relación con las mujeres indígenas de esas comunidades. Eso es algo muy particular de los palenques que hubieron en México. Eran modelo también de cooperación. A menudo, si uno lee las cartas de los españoles, dice, no, esa gente venía a robar, quién sabe qué. Pues sí y no, porque los españoles de por sí robaban, era el sistema colonial. Exacto. Pero con los pueblos indígenas ya había una interacción porque trabajaban en los mismos campos, en las mismas ciudades. Entonces, lo que yo siento es que cuando uno estudia cómo se organizaban esos palenques, esos mocambos, en Brasil les diríamos quilombos, pues es que habían amistades entre los indígenas y eso empezó a dar a luz a ciertas comunidades mixtas, afroindígenas. Algo que es muy bonito y tenemos que estudiar más es que muchos de esos africanos empezaron a hablar lenguajes indígenas, como el náhuatl, el popoloca, el totonaco. Entonces, no solo eran bilingües en el sentido de que hablaban el kikongo y el español, es que también aprendían las lenguas indígenas. Entonces, había un intercambio de culturas y lenguas que no es el que estamos acostumbrados a pensar, pero existía, tenía que existir. Eso facilitó lo que logró Gaspar Yanga. O sea, pelear la libertad también implicaba negociar con pueblos indígenas y creo que lo hacía bastante bien. Sí, sonaba como un líder, muy resistente. O sea, cualidades bien bonitas, ¿verdad? Muy fuertes. Que él tenía. Y más o menos, ¿cuántos africanos, afromexicanos pudieron conseguir su libertad? Híjole, esa es una excelente pregunta. Mire, yo creo que depende de cuándo estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gaspar Yanga, pues los 500 que vivían con él, ¿no? Para el año 1800, hay una estadística que dice que por cada persona esclavizada habían 30 libres. O sea, México en los años 1700 más bien es un siglo de libertad. La gente se casaba con mujeres libres o compraban la libertad de niñas libres. Y entonces cada vez habían menos y menos y menos esclavos. En 1829, el presidente Vicente Guerrero, que por cierto, Vicente Guerrero era afrodescendiente, él declara la abolición de la esclavitud. A partir de 1829 no pueden haber esclavos en México. Entonces podemos decir, bueno, a partir de ese día todos son libres. La realidad es que mucho antes, tal vez diría yo 75 años antes, casi todos los afrodescendientes eran ya libres. Eso es algo muy distinto del caso mexicano. Tenemos países como Estados Unidos donde pelean una guerra terrible contra la esclavitud. Sí. En Haití se pelea una guerra terrible contra la esclavitud. Podemos decir lo mismo de Cuba y Puerto Rico. En México es un proceso muy gradual, orgánico, y no hay una guerra en torno a ese problema. Entonces, diría yo que si habían 600,000 afrodescendientes, 590,000 lograron la libertad. Es algo que pasa hace más de 200 años, ya casi todos eran libres. Y me suena, basado en lo que usted está diciendo, suena como que el proceso de conseguir esa libertad
no es que sea más fácil, pero había otras maneras de hacerlo, no una sola manera, no alguien decir, ok, quedan libres, sino que si podían comprar su libertad, lo lograban, si se casaban con alguien que era libre, quizás lo lograban, o sea, que habían diversas maneras en conseguir la libertad. Es exactamente correcto. O sea, Ida, lo que tú acabas de decir, de que hay muchos mecanismos de liberación, estás en lo correcto. Inclusive, yo para demostrar esto me iba a las iglesias en Puebla y le decía al cura, oiga, ¿podré ver sus libros más antiguos? ¿Cuáles libros? Los de bautismo. Ah, muy bien. Y me ponía a leerlos. Y lo que empecé a encontrar es que ya para 1680, por ejemplo, cuando bautizaban a los chiquitos, ya eran mucho más los bautizados libres que esclavizados. Entonces, uno se da cuenta que habían también estrategias ahí medio interesantes. Algo particular que sucedía en México es que se llevaba a bautizar a un niño de piel oscura, y decían, ¿quiénes son los padres? Y los padrinos, que sabían quiénes eran los padres, decían, no sabemos. Es hijo de padres desconocidos. Bueno, en el caso mexicano, esos niños los registraban como personas libres. Porque nadie podía decir, no, este es hijo de María esclava. Que es esclava. No, sí. no, porque no conocemos a los padres. Y entonces eso permitió que muchos chiquillos vivieran su vida como gente libre y se terminara esta situación terrible que vivían sus papás y sus abuelos. Sí, había manera de conseguir su libertad. Había modo. Sin tener que matar, ni estar en guerra, ni nada de eso. Claro. Ahora, si hubieron palenques como el de Gaspar Yanga, que sí tuvieron que pelear, ¿no? O sea, que llegaron los españos y pues tenían que... Y eso era porque ya él iba creciendo su pueblo y temaban que él hiciera y tuviera... cogiera a todos los demás. Sí. Y palenques como este, pues lo subieron en todo el país, en el norte, en las montañas del centro, en Jalisco, en el norte de Puebla, en Coahuila. O sea, a lo que yo voy es que hubo un Gaspar Yanga, pero podemos decir que hubieron cientos de comunidades que vivieron las mismas situaciones y que buscaban la misma libertad y se escapaban y de pronto regresaban y cuando les venía bien huían de nuevo en todo el territorio. Eso sucedió por todas partes. Sí. Pablo, ¿has conocido otras personas a través de los Estados Unidos que se han interesado o han hecho algo similar a lo que usted ha hecho en cuestión de esta historia afro de México? Sí, por supuesto. Ahorita este campo de estudios afromexicanos está creciendo muchísimo. En California, por ejemplo, está creciendo muchísimo. Ahí tengo mi querida colega Sabrina Smith, que está en la Universidad de California Merced. Ella también lleva estos estudios en Houston, la doctora Nora Garala. El que hoy en día es presidente de la Universidad de Howard University en Washington, D.C., el doctor Ben Vinson. Él se especializó en los estudios afromexicanos, en la historia de los milicianos pardos y morenos de México. Él ha sido un gran impulsor de todo esto. Y así me puedo seguir con una lista bastante amplia. Está la doctora María Hamac, está el doctor Bo Gators. O sea, es decir, ya hay un reconocimiento de que uno no puede dar historia mexicana sin dar la historia negra de México. Entonces es bonito. Y lo más bonito, bueno, es lo que estamos compartiendo hoy en día, cuando alguien dice, bueno, yo sé de estas tradiciones en Puerto Rico. Y fíjate, es similar lo que tú me dices a lo que dice mi colega de Colombia, que dice mi colega de México. Es decir, podemos compartir tantas cosas a través de la diáspora africana que ya es una manera nueva de entendernos. Y también de entender América Latina. O sea, porque ¿cómo vamos a enseñar a América Latina si no hablamos de los pueblos africanos, de los pueblos negros? No tendríamos la música de Joe Arroyo. Yo en mis cursos siempre doy la letra, la canción de la rebelión en los años 1600. Esa letra de esa canción habla sobre la esclavitud y la libertad y el derecho a tener familias y a casarse y a tener intimidad y
vaya, es una lucha muy nuestra que lleva siglos. Entonces, siempre incorporo esa canción de alguna manera en la clase. Tenemos mucho que hacer todavía. Sí, sí. Me gustaría saber si han habido ciudades a través de los Estados Unidos o aún en México. Obviamente me dijo que tienen una estatua de Gaspar ahí, pero han habido otros lugares que han tomado interés en Gaspar Anga y que quizá, ¿verdad? Como aquí por ejemplo, aquí en Rochester tenemos calles o tenemos edificios o escuelas dedicadas a esa persona. ¿Existen eso con Gaspar Anga o todavía estamos muy prematuros con eso? Yo creo que estamos en la antesala de todo un proceso de renombrar plazas y calles y lo que fuera. Está sucediendo hoy en día. O sea, por ejemplo, en la Costa Chica ya hay museos sobre la africanidad. En Veracruz ya llevan como 40 años del Festival Afrocaribeño, que siempre, o sea, que jala gente de todo el Caribe y es una celebración hermosa. Pero sí nos falta ese último pasito de decir, bueno, esta es la Plaza María de Terranova, que la vamos a dedicar en Puebla porque esa mujer fue tan importante para la historia de Puebla. Eso nos falta. Creo que ahí es donde importa un poquito más este proceso de educación que tenemos que mejorar. Claro. Porque entonces ya no es algo extraño, ya no es algo de que, el profesor Sierra Silva vive en Rochester y dice que debemos celebrar a María de Terranova. No, si ya es algo que los chicos desde los 7, 8 años ya lo tienen en su mente, entonces va a venir muy naturalmente decir, bueno, esta plaza está cerca de este ingenio azucarero y este ingenio azucarero era donde trabajaba la comunidad africana. Vamos a celebrar a algún miembro de esa comunidad. Sí, claro. Estamos, yo creo que todavía como a 10, 15 años de eso. Ok. Porque creo que es un buen candidato, ¿verdad? Gaspar, para algo así. Y esa historia también ha llegado a África. O sea, ¿sabe África de lo que Gaspar y personas como él han hecho en México a través de los Estados Unidos? Porque somos buenos en reservarlo aquí, pero ha llegado para atrás a África para que ellos también sientan ese orgullo de lo que su gente pudo hacer en los Estados Unidos. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, yo siento que ha llegado, o sea, esta leyenda, esta mitología de Gaspar Anga ha llegado más a Estados Unidos, a Brasil, a Colombia. O sea, es decir, los países donde hay estudios afroamericanos, afrocaribeños, ahí ya se conoce bien la historia de Gaspar Anga. Hay tours de la comunidad afroamericana que dicen que cuando van a México, forzosamente tienen que ir a ver el pueblo de Gaspar Anga. ¿Ha sucedido eso en el continente africano? Yo creo que no tanto. Uno de los grandes historiadores, Nicolás Umbu, él fue como pionero en decir, bueno, yo como africano quiero estudiar lo que sucedió en México, pero no hay muchos académicos de esa parte del continente que hayan hecho ese trabajo. Es algo que se puede trabajar, seguramente, pero también entonces significa que los mexicanos pues tenemos que ir a aprender lenguas africanas. O sea, no es tan sencillo como decir, pues yo hablo español y vengo a contarles una historia. Bueno, ¿qué hablan ustedes en su comunidad? ¿Qué lenguaje se practica? Bueno, vamos a aprenderlo, vamos a profundizarlo. Eso ya es más complicado. Sí. Pero se podría hacer de alguna manera con intérprete, traduciendo. Sí. Porque creo que es importante, ¿verdad? Que ellos también sepan lo que su gente hicieron aquí en los Estados Unidos. Claro. No, y tenemos el modelo que la verdad, por ejemplo, en la comunidad Lucumí, ¿no? Del Caribe, donde en Brasil, Puerto Rico y Cuba hay un movimiento continuo de las Américas a Nigeria, donde la gente se forma y va a pueblos específicos aprender más sobre la creencia yoruba y locumí. Entonces, ese modelo ya existe para otras partes del continente africano. Se puede hacer sin lugar a duda. Sí. Sería muy interesante.
¿Qué otros proyectos? ¿Qué más tienes en mente? Bueno, ¿en qué más nos vas a educar? Sí. Pues ahora mismo, bueno, este librito ya salió a la venta, lo pueden conseguir. Yo les recomiendo ir a Hipocampo Books, ahí en South Avenue. Claro, con Henry Padrón. Con don Henry Padrón y con Pamela Bailey. Cómprenlo ahí si pueden. Si no, bueno, ya les pasaremos los datos de la editorial. El proyecto nuevo que estoy haciendo ahora es sobre un ataque pirata. Que sufrió el puerto de Veracruz en 1683. Y más que un ataque pirata, lo que yo estoy viendo es cómo podemos conectar la historia de México, de Haití, República Dominicana y de Carolina del Sur a través de este ataque. Entonces lo que estoy encontrando es que los piratas se roban plata, joyería, pero también se robaron 1,500 personas. Oh, wow. Y esas 1,500 personas, todas eran afrodescendientes y todas acabaron en esos lugares. Sí. Y es lo mismo. A los piratas los hemos estudiado mucho. Ay, son terribles. Ay, pero nos vamos a vestir de piratas para Halloween. No pasa nada. Sí. Y yo digo, bueno, y la gente más afectada de todo esto, habría que estudiarlos también. Sí. Entonces, ese es el libro que estoy escribiendo este año. Si Dios quiere, en tal vez 2-3 añitos ya lo pueda publicar. Sí. Pero es como una manera de estudiar al afrodescendiente que llevan de México a otras partes del Caribe y que acaban siendo parte importante del Caribe. Hay una relación muy especial entre México y Haití. Las mujeres, de hecho, morenas y pardas de México que acaban en Haití, en una isla donde en ese momento en Haití casi no habían mujeres. Entonces las que llegan de Veracruz se vuelven importantísimas. Algunas escapan y acaban en Habana, algunas escapan y acaban en Santo Domingo, en San Lorenzo de los Mina, otro pueblo libre del Caribe, y algunas acaban en Charleston, en South Carolina, que es como una locura pensar que estuvieron hasta allá, cuando Charleston era un pueblito, era un ranchito. Sí. Bueno, pues esas historias son parte de la diáspora africana, simplemente hay que saber que los tenemos que buscar. Sí. Y me interesa mucho porque eran mujeres. ¿Cómo lograban hacer todo eso? Claro. Que casi siempre uno pues dice el hombre lo hace, pero la mujer no. Claro. Y es una historia súper interesante porque casi no tenemos documentos sobre lo que le pasó a los hombres que se llevaron. Tenemos más documentos sobre las mujeres, porque muchas de ellas acaban casándose, teniendo hijos. Algunas son madrinas de otras mujeres que fueron secuestradas. Y entonces tenemos sus nombres y apellidos. Wow, sabemos dónde vivieron. Y bueno, entonces eso es lo que estoy trabajando ahora mismo. Perfecto. ¿Qué más nos quisieras decir? Dinos, además de Hipocampo, ¿dónde pueden conseguir el libro? Claro. El libro lo publicó Hackett Publishing, Hackett con H. Y si quieren ver como de qué trata, tiene un link ahí que le pueden picar y les enseño un par de documentos, unos mapas que hicimos para el libro. Pueden verlo antes de comprarlo por si no les guste. Tienen la posibilidad. Sí. Lo otro que les quería decir, invitarlos, es que ahora sí que aprovechen el poder del internet, métanse a YouTube y escriban afromexicanos, comida afromexicana. Es decir, ya tenemos la capacidad de aprender mucho nosotros mismos en casa. Sí, claro. Si ustedes van a Spotify o al el servicio de música que prefieran, van a poder encontrar música afromexicana, la bamba. Hay versiones nuevas de la bamba que van saliendo cada año. A veces son políticas, a veces son más cómicas. Vaya, es un momento de mucha creatividad cultural que está pasando en México. Entonces, esto es una invitación a que dialoguemos, a que colaboremos.
¿Qué más quisiera decirles? ¿Puede usted, si lo invitan a hacer charlas en la escuela, si hay un grupo de personas que estén interesados en el tema, o quizás hasta servir como penalista en alguna discusión de afroamericanos y la conexión que todos tenemos? ¿Está usted abierto para esas invitaciones? Por supuesto. Qué Cuando quieran, por favor, escríbanme. Me pueden encontrar en la página de University of Rochester o tal vez en la página de YouTube les puedo dar mi contacto. Sí, el chiste de esto es dialogar. Yo tengo 3 chiquillos aquí. A veces doy pláticas en las escuelas de Rochester. Estoy tratando de hacer una serie de pláticas con Monroe County Libraries para que el condado también dé a conocer esto. Claro. Y cuando quieran estoy más que dispuesto. Por cierto, saludos a la Escuela 12, a la Anna Murray Douglas, al programa Hola de por allá. También tengo otra chiquilla en la Escuela de las Artes en Sota. Entonces, bueno, estas comunidades que tenemos hay que dialogar un poquito más. Y lo último que les podría decir es que también soy miembro del Concilio de Educación Bilingüe, aquí de RCSD. Entonces, si algún día quieren venir a una junta y platicar de estas cosas, yo feliz de la vida. Perfecto. Me encanta, en sentido que he aprendido un montón. Estoy bien curiosa ahora, no solamente con Gaspar, pero con todo lo que usted nos trae y obviamente en su nuevo libro. Me gustaría que después que haga eso pueda regresar y hablarnos un poquito de eso. Me encanta cuando se trata de mujeres que son bravas y tienen, ¿verdad?, mucho coraje y tienen ese courage, ¿verdad?, que siempre nosotras como las mujeres tenemos. Me encanta esta historia. Me encanta el hecho de que usted ha puesto este libro, ¿verdad?, y que se ha tomado el tiempo y la dedicación en educarnos, ¿verdad? Porque a veces, como había dicho al principio del programa, creemos que somos tan distintos y aún tenemos tantas cosas en común, ¿verdad? No solamente cómo llegamos aquí a Rochester, pero cuál es la historia, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro historial y de dónde somos verdaderamente, de dónde viene todo lo que nos hace nosotros, ¿verdad? Y único en la manera en que somos. Me encanta de que haya hecho esto y que haya venido a compartir con nosotros y poder compartir esto con todos nuestros oyentes. Y le deseo la mejor de suerte con todo lo que está haciendo. Me encanta. Me gusta terminar el programa preguntando si hay un refrán o un dicho que se crió, que todavía pertenece con usted y creo que tiene uno. Claro. Entonces ahorita, como mencioné, estoy criando tres chiquillos en casa. Y a veces somos un poquito metiches, ¿no? Como que platicamos y nos metemos en conversaciones que no nos corresponden. Y entonces en mi casa se oye mucho el zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Si estás haciendo tu tarea. Sí. Si estás limpiando, limpia tu cuarto. Si estás bailando porque tienes una clase de danza, baila a tu modo. Otra manera de decirlo es, haz lo que haces, hazlo bien, dedícate a lo tuyo, despreocúpate de lo demás, zapatero a tus zapatos. Muy bien, gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Lo esperamos nuevamente el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Poder 97.1 FM, la única estación radial latina con dueños y operados por latinos, por la comunidad, para la comunidad. Esto ha sido su hora informativa, trayendo la información importante que nos inspira a una mejor calidad de vida. Que pasen una linda semana. Hasta la próxima, mi gente.